En el día de hoy, la palabra la traemos la tenemos del libro de Daniel, libro del Antiguo Testamento. Y vamos a estar leyendo a partir del capítulo 3, en el versículo 4 al 18. Es probablemente una historia que ustedes conocen y espero que sigan los versos, tanto en la pantalla o en sus propias Biblias. Capítulo 3, a partir del verso número 4. Estamos usando la versión Nueva Internacional. Entonces los heraldos proclamaron en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos esos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. Que viva su majestad por siempre, exclamaron. Usted ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales se incline ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore sea arrojado a un horno en llamas. Pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia, que no acatan sus órdenes, no adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que se mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesac y Abednego. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más le vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Sadrach, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Esta es palabra de Dios. Les pido que oremos conmigo. Padre amado, te damos infinitas gracias por tu palabra y te pedimos que en este momento abran nuestros corazones para el mensaje que vamos a estar recibiendo de parte tuya. Que sabemos que tú hablas de una manera personalizada a cada uno de nosotros. Que las preocupaciones que tenemos en este momento se vayan, Señor, para que podamos estar en tu presencia, sentir tu presencia y recibir tu mensaje. Te pedimos todo esto, Señor, estando seguros de que será así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hemos orado. Yo quiero iniciar comentándoles sobre la experiencia que es venir a Estados Unidos y los primeros choques culturales que recibimos, que probablemente ustedes también recibieron, o costumbres o choques culturales. Les voy a mencionar algunos que realmente nos llamaron la atención con Ani cuando llegamos a este país. El primero es que hay un televisor en toda casa
Y ese televisor lo colocan en el living room o en la sala que nosotros llamamos, en Colombia le llamamos sala. Hay un televisor siempre puesto, prendido. Yo no sé si ocurre también en sus casas y vieron esto, perdón, vieron algunos otras casas en donde el televisor siempre está prendido. Siempre está colocado un canal de noticias o está colocado los deportes, pero como que es una familia más es una persona más, un miembro más de la familia, ¿no? Siempre está prendido, absolutamente. Y con Ana dijimos, no vamos a permitir eso. Estar constantemente escuchando las noticias no es sano. Y le dijimos a nuestros hijos, vamos a tener un televisor en la sala, pero va a ser un televisor para ver las películas todos en familia, no un televisor para estar constantemente prendido, escuchando cualquier cosa. También notamos, por ejemplo, que cuando los niños iban a una casa de un amigo, los niños subían al segundo piso y entraban a jugar a los cuartos de los niños de la casa que estaban visitando y cerraban la puerta y jugaban allí. Esa fue otra regla en donde dijimos no vamos, está prohibido que ustedes vayan a otro cuarto de otra casa que no conocemos y estén allí. Y en nuestra casa también la regla es que si traen sus amigos, ustedes no van a irse al cuarto a jugar. Juegan aquí, juegan en el patio, juegan afuera, juegan en alguna otra parte, pero no en el cuarto. No queremos puertas cerradas. Y hubo lágrimas y hubo peleas, pero lo hicimos. Recuerdo que Andrés Felipe, él quería tener un televisor en su cuarto y nosotros también dijimos no hay televisores en el cuarto, hay un solo televisor, ese televisor es en la sala. Así que no lo vas a tener. Lloró, pataleó decimos en Colombia, pero al final, ¿saben qué hizo? Tomó un televisor que estaba dañado, que no funcionaba y lo puso en su cuarto. De tal manera que si al caso llegaba a presentarle a sus amigos su cuarto, veían un televisor y sus amigos podían decir, bueno, tiene por lo menos un televisor. Así fue como lo manejamos, de esa manera. Y nosotros, hermanos, vamos a aprender de los versos que acabamos de leer la importancia de decir no a ciertas cosas que la cultura te está forzando a hacer. Vamos a aprender a decir no y vamos a ver los beneficios y cómo el Señor se glorifica cuando tú dices un no. Es la historia que acabamos de leer, está en el libro de Daniel. Daniel fue con otros judíos los que viajaron. Básicamente el libro cuenta la historia de aquellos que fueron sacados del pueblo de Israel y fueron llevados en cautiverio con los babilónicos. Los babilónicos en el año 605 antes de Cristo fue capturado Jerusalén y fueron tomados varios y llevados en Babilonia. Entre ellos estaba Daniel y tres personas más jóvenes que son los que mencionan en el libro. Por supuesto llevaron mucho más. Pero ¿saben cuál fue la estrategia del rey Nabucodonosor? Que era un rey supremamente fuerte, que era poderoso y que tenía todo el poder en esa época en la tierra. Él dijo, me traen a las personas más inteligentes, las más bonitas desde el punto de vista que tengan una buena apariencia y aquellos que puedan aprender. Tráiganmelos a ellos. El resto déjenlos allá, yo voy a colocar un gobernador. Así que Daniel y los otros tres llegaron allá a Babilonia y empezaron a vivir. Y lo interesante de ellos es que ellos empezaron a vivir de una manera en la cual colaboraban con lo que estaban viviendo, pero no se comprometían y cuando tenían que decir no, decían no. Y eso es lo que vamos a estar estudiando y recibir el mensaje en el día de hoy. Ellos se llamaban Ananías, Misael y Azarías. No fueron los mismos nombres que acabamos de leer en las escrituras. Estos nombres eran los nombres judíos que ellos tenían y eran jóvenes. Eran realmente probablemente entre 18 y 23 años. ¿Qué ocurrió al principio? El jefe de oficiales babilónico les cambió el nombre. Los colocó un nombre babilónico. Así que a Daniel lo llamó Beltasazar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego, que eran nombres babilónicos. Y ellos aceptaron el cambio del nombre. Adicionalmente, tuvieron privilegios
bien fuertes, importantes, porque el rey lo que quería era que entraran a una especie de universidad babilónica. El rey quería que ellos entraran y estuvieran durante 3 años la cultura de Babilonia, el idioma, aprendieran de sus dioses paganos. Lo metieron en una especie de universidad por 3 años y ellos aceptaron, dijeron sí, lo vamos a hacer. Y empieza el no. En un momento dado le dicen, bueno, una de las áreas en donde ustedes tienen que tienen derecho es poder recibir los alimentos que le damos, que tiene el rey. Entre ellos, pues bastantes comida rica. Y ellos siendo judíos, pues, no comían cerdo y básicamente tampoco tomaban fuertemente. Así que te dijeron, no vamos a comer lo que le ofrecen a todos los que están trabajando para el rey en este estudio. No lo vamos a hacer. Y de hecho es donde aparece también la dieta de Daniel, que ustedes la pueden ver. Ellos estuvieron todo el tiempo estuvieron comiendo verduras y agua. ¿Por qué? Porque querían decir no querían seguir con todo lo que la cultura les estaba imponiendo. Y sabemos que las escrituras decían que incluso el cuerpo se veían mucho más sanos, se veían mucho más fuertes con esa dieta que siguieron. También se veían que al final de los 3 años, entonces el rey los llama y les dice, les hace una especie de entrevista y se da cuenta que estos eran los mejores. Dice las escrituras que eran mucho más inteligentes, mucho más dispuestos a trabajar y a trabajar por las asignaciones que les estaban dando. Así que lo nombran a Daniel el gobernador de toda Babilonia, y a los otros 3 también los coloca en un puesto importante. Y ese es el primer mensaje, hermanos. El primer mensaje que les traigo es que nosotros que estamos llegando a este país, nosotros tenemos que saber decir sí a las cosas en las cuales nosotros podemos llegar a crecer también. En términos, este país tiene muchas ventajas. En términos de educación, aprender el idioma es una de las cosas que yo estoy trabajando fuertemente con Pastor Jason para ver cómo lanzamos rápidamente ese curso. De hecho, hay una reunión esta semana. Muy prontamente lo vamos a anunciar. Es importante que aprendamos el idioma. Es importante que tomemos ventajas de becas que hay para hispanos también. Es importante que cualquier cosa que tú tengas, tú la puedas expresar, crear tu propia compañía y crecer en nombre de nuestro Padre. Es exactamente lo que ellos hicieron. Tomaron ventaja y dijeron sí a todas estas cosas. El caso de los nombres. Imagínense ustedes que les hubieran colocado una condición para venir a este país y le dijeran, les vamos a cambiar el nombre. Ya no tienen su nombre hispano, sino van a tener un nombre americano. ¿Dirían sí o dirían no? De pronto van a decir, no, yo no quiero cambiar mi nombre. O van a decir, sí, con tal de tener esta oportunidad de estar en este país, que me cambien mi nombre. Yo, por ejemplo, Darío no lo pronuncian fácilmente los americanos. No lo pronuncian, dicen Dario, algo así. Pero no me molesto, trato, pero si no hay problema. Yo les cuento una anécdota. Juana, por ejemplo, Juana es un nombre difícil de pronunciar. Entonces, cuando ella va, por ejemplo, a pedir comida, a comprar comida en esos drive-thru, en esos que se pasan, pues obviamente hay una cantidad. Se cansó de estar diciendo Juana cómo se pronuncia cuando está pidiendo la comida en un drive-thru. Así que ella escribió un nombre y se llama Brooke. Hace Brooke femenino, Brooke. Entonces, cuando ya pide la orden, ¿cuál es su nombre? What's your name? Brooke. Pero ¿por qué Brooke? No, papi, yo me cansé de cambiarlo, pero digo un sí, cambio mi nombre. No hay problema, sigo adelante. Deberíamos tener esa percepción, esa misma estrategia que siguieron ellos, de cooperación pero sin compromiso, porque debemos saber decir no cuando toca hacerlo. ¿Qué ocurre antes de los versos que acabamos de leer? Les cuento que el rey Nabucodonosor en un momento dado tiene un sueño terrible, un sueño tan fuerte que no puede dormir, un sueño que lo tuvo básicamente durante varias noches, y al final él dice, yo quiero que todos los hechiceros, adivinos y astrólogos que tenemos, entre ellos estaba Daniel y los otros 3 judíos, me adivinen cuál es mi sueño. No solo que me adivinen cuál es mi sueño, sino que lo interpreten. Las dos cosas, adivinar e interpretar.
Y todos los adivinos decían, no, pero eso es imposible. No hay nadie que pueda hacer esto en este momento. No hay nadie. Cuéntenos primero cuál es el sueño y se lo adivinamos. Y él decía, no, yo no quiero que me manipulen con la interpretación. Yo quiero que ustedes me digan cuál fue el sueño y después me lo interpreten. O si no, los voy a matar. Esa era la orden. De hecho, lo mencionan las escrituras que decía básicamente que los iba a cortar en pedacitos. Si no pueden hacerlo, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. Pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores. ¿Qué hace Daniel cuando escucha esa orden? Porque ya los iban a llamar a matar porque nadie estaba en capacidad. Y dijo, no, déjenme dar una oportunidad. Mañana yo voy al rey, voy a orar. Ese es el primer sí, si lo queremos decir. Llamó a sus hermanos esa noche y les dijo, vamos a orar para que el Señor me traiga la interpretación del sueño que tuvo el rey. Y efectivamente el Señor le da esa interpretación y al siguiente día él va donde el rey y le dice qué fue lo que él soñó. Era una estatua gigante que tenía, voy a rápidamente a leerla porque es interesante lo que menciona. Hay bastante para comentarles, pero él le cuenta, en sus sueños su majestad veía una estatua enorme, de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos, que era la otra parte de la estatua, eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce y la plata y el oro. La estatua se hizo polvo como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Y aquí aparece precisamente lo que va a ocurrir en el futuro con el reino de Dios. Lo que le está diciendo al rey es su reinado se va a acabar. Usted es la cabeza de oro. Pero ¿saben qué va a pasar? Va a llegar una tierra que es el Señor Jesucristo, el que va a traer una nueva tierra y va a crear una nueva tierra y un nuevo cielo. Y los diferentes reinos que van a haber, que son los persas, que ocurrió, que es Grecia, que ocurrió, que es Roma, que ocurrió, y al final los pies que se dividen. Y es lo que estamos viviendo. Europa está dividida, seguimos dividiéndonos constantemente. Es profético y al final va a llegar el Señor y va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Podría ser parte de otro sermón, pero es importante que ustedes lo escucharan. Profetizó, el Señor habló a través de Daniel. ¿Qué hizo el rey? El rey reconoció, dijo, sí, es cierto, su Dios es grande. Pero después de un tiempo, quería continuar ser rey. ¿Y qué hizo? Construyó una estatua de oro, completamente de oro, precisamente porque era la cabeza que él tenía. Vamos a leer los versos, el primer verso del capítulo 3. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2,5 metros de ancho y mandó que la colocaran en llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. 27 metros de altura. La torre de Covenant tiene aproximadamente la mitad de esto, es decir, tendrían que ser 13.5, tendrían que ser 2 veces el tamaño de la torre, para que ustedes se imaginen lo grande que era esta estatua de oro. ¿Y qué orden le dio a ellos? En el verso 6 y 7 lo leemos. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato en un horno de llamas. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos esos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había
mandado erigir. ¿Qué estaba haciendo el rey? El rey lo que estaba haciendo es, ok, ese Dios es poderoso. El rey de estos judíos es poderoso. Yo voy a crear mi propia religión. Yo voy a decirle a esta gente, usted puede tener su religión, pero usted adora en puerta cerrada a su Dios. Pero aquí afuera, públicamente usted va a adorar nuestros dioses. Estaba diciendo, tu fe es privada, pero la fe que yo quiero en este reino es pública y ese es mi Dios. Ese es mi Dios y lo vas a hacer. De lo contrario vas a morir y te vas a meter en el horno. Estaba creando realmente una nueva religión para que todos empezaran a unirse a ellos. Y eso es lo que pasa en un mundo pluralista. Nosotros estamos aquí viviendo en este país y aquí hay también todas las religiones. No es malo que aprendamos de otras religiones. Pero nosotros tenemos que tener la decisión de decir, no, mi teología es diferente, mi Dios es diferente. No. Y decir sí a las cosas que nos convienen de cierta manera de tener los beneficios. Y decir no a cosas que teológicamente no van con nosotros. Es parte del mensaje que estamos viendo de ellos. Y de hecho los vuelve a llamar a ellos y ellos responden en el verso 16 y 17. Obviamente los adivinos estaban envidiosos de estas personas judíos que habían sido nombrados en puestos importantes. Así que los llama. En el verso 16 y 17 les dice, Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor. En el verso anterior, los llama y les dice, ustedes tres, ¿por qué no están honrando? En el verso 16 y 17 le responden, Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Vivían como extranjeros, pero lograban tener un sí, pero no. Sí a las cosas que no vean problemas, para no chocar, para no generar conflicto, pero no cuando tiene que ver con temas de convicción, de teología. Así que no fueron a adorar a esa estatua. Nuestra cultura, cuando estaba preparando el mensaje, nuestra cultura también nos impone ciertos ídolos, ciertos dioses, que no nos damos cuenta y nos los está colocando. Continuamente crea ídolos. Y es posible que tú dándole venias a los ídolos que tú tienes en tu vida, sin darte cuenta, porque probablemente no has dicho no en el momento adecuado. Hay tres que en este momento para el sermón, para el mensaje, estuve orando, quiero transmitirles. El primero es el aborto. El aborto se convirtió en algo aceptado porque la persona que quiere tener un bebé puede tomar la decisión de acabar con una vida. Y se volvió legal y se puede hacer y es algo que va en contra, por supuesto, de lo que nuestro Dios quiere. Eso es asesinato, lo hemos leído varias veces. El aborto es uno de ellos. El otro que yo quiero traerles es el sexo antes del matrimonio. Es algo que se volvió costumbre. Bueno, ¿por qué no viven juntos? Vayan y vivan juntos y así entonces se conocen, etcétera. Cuando es claro que las escrituras dicen que es muy santo el sexo es algo santo. Hay un poder inmenso el crear a un nuevo ser a través del acto sexual, como para nosotros estar demeritándolo de esa manera. El Señor nos pide que entramos. La cultura nos dice lo contrario, pero tenemos que saber decir no. Tenemos que saber decir no en el momento adecuado. Tenemos que hacerlo. El tercero son las drogas recreacionales.
las drogas recreacionales también se volvió algo aceptable, es legal. ¿Por qué no hacerlo? Si yo puedo pasarme un momento y disfrutar de esto, ¿por qué no lo puedo hacer? Es mi cuerpo. Sabes que no es tu cuerpo, no es tu cuerpo, es de Dios, es el templo de Dios. Porque haces algo que te daña de una manera eficaz, de destruir tu salud, no solamente física, sino también mental y emocionalmente. Nuestros cuerpos no nos pertenecen. O sea que estamos quizás dándole una venia a ese ídolo y empezamos a ser esclavos de ese ídolo, de ese Dios. Hermanos, el 25 de febrero, y aquí quiero comentarles, vamos a tener una persona que vive en los Woodlands. Realmente son dos señoras que han creado una organización para ayudar a los padres contra la drogadicción. Vamos a ver abierto para todas las personas, ya que los que nos están viendo, ese día pueden estar ustedes con nosotros, febrero 25, y ellos van a estar contando su testimonio de lo que ocurrió con sus hijos y cómo evitar que caigan en la drogadicción. Yo los esperamos, van a tener más noticias adelante. Estos son apenas tres de las cosas que la cultura te va imponiendo y tú no te estás dando cuenta, y que tú terminas dándole una venia a ese Dios. Estás dando una venia a ese ídolo. Vas a tener que decir no. Vas a tener que decir no y empezar a decir no. Y mi oración es que empieces ya a decir no a las cosas que van en contra de tu teología. ¿Y saben qué ocurre cuando dicen no? ¿Sabes qué ocurre cuando dicen no? Dios se glorifica a través tuyo. Dios se glorifica a través tuyo. Vas a hacer cosas increíbles. Dios va a hacer cosas increíbles a través tuyo. Él va a trabajar y va a entrar. Va a trabajar y va a entrar y va a glorificarte de una manera que no lo hubieras podido imaginar. Y es exactamente lo que le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego. El rey, por supuesto, se colocó furioso. Ustedes pueden leer la historia después. Calentó la caldera 7 veces más caliente. Los amarró y los metió. ¿Y saben qué ocurrió? El rey se dio cuenta que había no 3 personas, sino una cuarta persona que daba vueltas. Y no les pasó absolutamente nada. El rey va y los llama. Salgan. No les pasó absolutamente nada. El mismo rey decía: creemos que es el Hijo de Dios que está allá. Salgan de allí. Glorificó. El mismo rey se transforma. El mismo rey genera un decreto diciendo: aquel que diga algo en contra del rey de estos judíos se va a ver conmigo. El mismo rey se transforma. Dios nos va a glorificar cuando tú sabes decir no en nombre de Él. Tengámoslo presente. Va a haber un horno. Van a haber consecuencias por ese no. Así como mencionaba al principio, nuestros hijos van a llorar y van a decir: no, papi, no, pero ¿por qué tengo? Sigue firme en tu no. Porque la ventaja es que el Señor nos va a acompañar en el horno que estemos pasando, en el fuego que estemos pasando a través de nuestra decisión. Es decir, si confías en mí, estaré caminando contigo en el horno. Yo quiero cerrar con el profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1 y 3, para que no olvides estas palabras del profeta Isaías al pueblo de Israel. Él dice: no temas, que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Tú eres mío. Ese tú deberíamos cambiarlo por tu nombre. Darío, Ana, tú eres mío. Tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor, tu Dios. Oremos, hermanos. Padre amado, gracias. Gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor,
que nos muestres cuáles son los ídolos que tenemos en nuestra vida. Señor, muéstranos cuántos sí hemos dado que deberían haber sido un no en tu nombre. Te pedimos que con tu Espíritu Santo nos des la fortaleza para empezar a decir no a aquello que no es parte de tu reino y de tu palabra, Señor. Danos esa fortaleza, danos la gracia para decir ese no. Y si entramos o ya estamos en un infierno por una circunstancia de nuestras decisiones, Padre, yo te pido que nos recuerdes que tú estás caminando con nosotros en este horno y nos estás llevando sin que nos pase absolutamente nada, Padre. Te pedimos esto en el nombre de tu poderoso Hijo Jesucristo. Amén.